4 años después de que la brigada Al-Tawhid, dirigida por Abdelkader al-Saleh, ingresara a la mezquita omeya en Alepo, se percibe la magnitud de la destrucción y el saqueo de las fortunas arqueológicas de la misma, las cuales fueron trasladadas por la brigada a Turquía. El ejército sirio completó la operación que permite asegurar la zona de la mezquita y el resto de los barrios del casco viejo de Alepo. Hubo trincheras y barricadas instaladas por los efectivos armados en la gran biblioteca de la mezquita con el fin de convertirla en lo que parecería ser un cuartel militar. La mezquita omeya se encuentra sitiada desde hace 4 años. Transcurrido ese tiempo, el ejército árabe sirio logró ingresar a la mezquita después de que huyó la mayor parte de los efectivos armados a causa de los golpes asestados por las Fuerzas Armadas. La mezquita, construida hace 10 siglos, fue saqueada por los grupos armados, quienes sustrajeron la legendaria tarima de Saladino y de su biblioteca robaron más de 750.000 manuscritos antiguos que fueron trasladados al Museo de la ciudad turca de Izmir. Los grupos terroristas armados se atrincheraron en la mezquita omeya en Alepo. Puedes apreciar el vandalismo y la destrucción a la que ha sido sometido el legado omeya, el patrimonio de los omeyas o la herencia de la última nación islámica, la nación omeya. Los libros fueron quemados, el minarete destruido. Como puedes ver, es uno de los minaretes más antiguos de la historia. Las antigüedades históricas fueron robadas y trasladadas a Turquía. Reliquias legendarias que estaban aquí fueron robadas y llevadas a Turquía. Hoy, uno de los íconos de Alepo ha sido devuelto a sus habitantes, después de que una guerra que la transformó junto con sus antiguos mercados en campos de combate, un periodo que grabó en las piedras de la ciudad historias de años de guerra dolorosa que la habían azotado. Tras 4 años de control de los grupos armados en menos de un mes, Alepo retornó al seno del presidente sirio Bashar al-Assad. Con estas palabras, los medios de comunicación israelíes comentaron los últimos momentos de los combates en la ciudad de Alepo. Es una victoria moral importante para al-Assad. Es cierto que es una victoria en una batalla y no en la guerra, pero es significativa y la desesperación de los rebeldes puede incitarlos a derramar más sangre. La recuperación de Alepo, la segunda ciudad más grande de Siria, es considerada, en opinión de analistas, la victoria más importante lograda por el presidente al-Assad en todos los años de guerra en Siria, y él comparte esta victoria con sus aliados de Hezbollah, Irán y Rusia. Al-Assad decidió hoy la batalla de Alepo con la ayuda de aliados. Él logró controlar Alepo, la segunda ciudad más grande en Siria. Por supuesto, sus soldados no entrarán ahora a cada barrio. Esto requiere tiempo, pero los rebeldes huyen y la totalidad de Alepo se encuentra bajo su control. Señalan analistas que la caída de Alepo en manos del ejército sirio y sus aliados asesta un golpe decisivo a los grupos armados, ya que se encuentran en proceso de desintegración, y añaden que, para ser sinceros, el ejército sirio y sus aliados avanzan a pasos agigantados hacia el establecimiento de su autoridad sobre partes importantes del Estado sirio. Pasos que colocarán a Israel, según estos analistas, ante un hecho consumado, sin que tenga ninguna posibilidad de influir ni sobre el mapa sirio, ni tampoco sobre lo que suceda ahí. Los logros del ejército sirio y sus aliados impulsaron a los comentaristas israelíes a plantearse una pregunta sobre la etapa post-Alepo, mientras que otros advirtieron sobre un hecho de mayor importancia ahora, y es la consolidación de la fuerza del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, ya que él, como señalan, se acerca al control de la mayoría de las ciudades grandes como Damasco, Hama, Homs y Alepo, y el momento en que decida enviar una fuerza grande a Daraa, la más cercana al Golán ocupado, fuerzas de Hezbollah e Irán también se acercarán, y esto expondrá a Israel a un peligro. Palestina es una tierra que no admite divisiones, y la resistencia a la ocupación es un derecho y la unidad nacional es irreversible. Son los mensajes del movimiento Hamas para el interior y el exterior. Hamas Conversa es un festival en el que el movimiento realizó una revisión de su historia y de su enfoque. Nosotros, al utilizar todas las formas de resistencia, comenzando por la lucha armada, hacemos uso de todas las herramientas y los recursos, entre ellos la política, los medios de comunicación y los medios
medios electrónicos, porque estamos en un mundo donde el enemigo utiliza contra de nosotros todas las formas de agresión, de crimen y de asesinato. Hamas conversa sobre su pasado, presente y futuro, desde la piedra al misil, además de la importancia del arma de la comunicación. Resistir ese movimiento, preparando este movimiento para que pueda enfrentar la ocupación con mártires de ese movimiento, con los luchadores de ese movimiento. Este contenido importante estaría al alcance de todos los activistas para que sea tuiteado marcando Hamas 29. Por primera vez, los dirigentes de Hamas se presentan sobre las tablas del escenario. Uno de ellos se armó con un poema y el otro con un sable que los conecta con el fundador del movimiento, Sheikh Ahmad Yassin, y que hoy lo pasan de una generación a otra. Sheikh Zayed, sin sus militantes armados. Solo quedaron los nombres de los grupos grabados en las paredes. La calma reinante no permite imaginarse que las horas decisivas de la batalla de Alepo se produjeron entre esas veredas devastadas donde se había trazado el mapa de la derrota. El ejército sirio preparó las circunstancias para el colapso de los grupos armados por medio del incesante bombardeo de artillería y de misiles. Fueron 3 días consecutivos de preparativos de fuego contra más de 200 posiciones fortificadas a lo largo de un frente de 3 kilómetros. Las líneas de defensa de Ansar al-Sham quedaron destruidas. Decenas de muertos y aquellos que se retiraron dejaron atrás a sus heridos y las unidades de asalto auxiliaron a quien de ellos quedó. Los militantes armados perdieron el contacto con sus dirigentes. Saker Abu Qutaybah, dirigente del Istakem Kama Umert, abandonó su puesto como dirigente. Su subalterno, Mulem al-Akidi, no volvió a aparecer y así hicieron los dirigentes turcos y egipcios. Cientos dejaron sus armas entregándose al ejército sirio y después del Sheikh Zayed, muchos se rebelaron contra sus dirigentes, exigiendo negociar con el ejército y entregar las armas, o decidieron camuflarse en las filas de los civiles. Abu al-Jackson al-Masri y el líder del ejército de Halab, Abu Abd Ashda, y los líderes de la primera y segunda fila decidieron huir en dirección del barrio Saif al-Daulat. La artillería del ejército sirio exploraba cuánto les quedaba a los insurgentes de capacidad de fuego, pero no hubo respuesta y faltaban las municiones. No hubo apoyo de los militantes sitiados. Ahrar al-Sham rehusaron una solicitud para ocupar al ejército sirio por medio de una ofensiva en el campo de Latakia y al campo occidental de Alepo, debido a la falta de municiones y a causa de la diserción de 16 brigadas que se unieron al movimiento de las bases. Debido a la falta de municiones y a causa de la deserción de 16 brigadas que se unieron al movimiento de las bases. Asimismo, la corriente de la Hermandad se negó a participar en una batalla perdida. Tampoco fueron facilitados los cruces. El ejército sirio rechazó todas las peticiones para abrir cruces seguros para los militantes y los estadounidenses informaron a las facciones que los rusos, junto con los sirios, tienen listados con los nombres de combatientes y líderes de al-Nusra entre los turcos, egipcios y saudíes con el objetivo de detenerlos, mientras que los turcos negociaban con los rusos para que se le otorgara un paso a los militantes de las facciones solo en dirección del escudo del Éufrates en el norte de Alepo, dejando al-Nusra y a su destino inevitable en Alepo. Durante los primeros 10 meses de este año, se produjo una alta incidencia de casos de terrorismo en Túnez. El Ministerio del Interior informó que alrededor de 1.200 casos de terrorismo fueron registrados, frente a alrededor de 1.100 casos registrados para el mismo periodo del año pasado. La secuencia de acontecimientos sangrientos que registra la memoria en Túnez señala lo contrario, ya que la mayoría de los eventos que conoció el país relacionados con el campo de la seguridad tuvieron lugar el año 2015, cuando la sangre corrió por los 4 costados del país. Tal vez no se pueda olvidar el ataque armado producido a principios de febrero con una patrulla de la Guardia en la ciudad de Kasserine, en el oeste de la provincia de Kasserine.
seguida por el trágico asalto al Museo Nacional del Bardo en marzo, cuando fueron asesinados más de 20 personas, entre ellas turistas. Luego se produjo el abrumador atentado de Susa, cuando fue atacado un centro turístico en la localidad de Al-Kantawi, que se cobró la vida de alrededor de 40 turistas. El recorrido terrorista no termina aquí, sino que continuó en el año 2015 con un atentado suicida dirigido contra un autobús en el que viajaban elementos de la seguridad presidencial en la avenida de Mohammed V, en el corazón de la capital, además de incidentes ordinarios en la frontera que se han convertido en un hecho habitual en los registros de los cuerpos de seguridad tunecinos. Aunque el censo de incidentes del año 2016 ha pesado más en la balanza del Ministerio del Interior tunecino, pero sus consecuencias han sido de menor impacto, el incidente más destacado es el de Ben Guerdane, al sur de la frontera con Libia. En ese incidente, las fuerzas tunecinas demostraron estar preparadas para sofocar el fuego del terrorismo antes de que éste asalte sus fronteras, desmembrando al Emirato Islámico de la organización Daesh antes de que éste pueda asentarse en su territorio. En ese suceso murió un número de civiles y militares, pero también fueron liquidados alrededor de 50 elementos de la organización Daesh. La operación de Bergendane fue un giro en cuanto a la acción de las fuerzas de seguridad tunecinas, pasando esta de la defensa al ataque a través de las operaciones preventivas y las acciones de emboscadas. Los ejemplos son muchos: en Sbaitla, Al-Mahnala y al monte de Al-Mahliya, donde el ejército tunecino logró liquidar al fundador de Jund al-Khilafah y el primero que juró lealtad a Daesh en Túnez, Abu al-Kaka. Tal vez por eso el número de casos relacionados con el desmantelamiento de células terroristas durmientes aumentó, alcanzando aproximadamente 160, mientras que el año pasado llegó a 90 células, así como aumentaron los casos de elementos pertenecientes a células terroristas en un 42%, y al mismo tiempo aumentó el número de casos de takfiríes referidos a la justicia en un 15%. También se incrementó el número de detenidos relacionados con las redes que facilitan los viajes a los focos de conflicto en un 50%.